E Uruguai. Para falar desse tema, recebemos a professora Adriana Mareiro, do Uruguai. A professora Adriana Mareiro é professora da Universidade da República no Uruguai, é licenciada em Sociologia pela Universidade da República, mestre em Educação, possui doutorado em Sociologia pela Universidade de Salamanca. Atualmente é professora titular de Teoria Sociológica e Sociologia da Educação do Departamento de Sociologia da Universidade da República. Já publicou 13 livros no Uruguai, Espanha, Argentina e é autora de mais de 150 artigos e capítulos de livro. Tem atuado como professora convidada em várias universidades estrangeiras, entre elas cito a Universidade de Londres, a Universidade Autônoma de Barcelona, a Universidad Autónoma de México. Bien, en primer lugar quiero agradecer mucho a Fernando Hermida, al profesor Fernando Hermida, que me invitó para participar de este dossier con una contribución sobre el caso uruguayo en momentos todavía en el que, bueno, estaba gobernando esta coalición de izquierdas, el Frente Amplio, y todavía no había habido elecciones. Así que, bueno, el artículo que escribí, que les invito a todos a leerlo, porque verdaderamente, bueno, se sabe cómo son estas presentaciones, ¿verdad? Son muy breves y no da el tiempo para, sobre todo, bueno, para transcribir la serie de citas. El artículo que presenté en su momento, que está allí, se llama Acción Saboteada y otras paradojas de la izquierda. Y el principal propósito del artículo era tratar de mostrar en aquel momento en que todavía no había habido elecciones y que, bueno, sin embargo se veía, o al menos yo percibía, que había altas probabilidades de que la izquierda perdiera el poder después de 15 años, después de 3 periodos consecutivos de gobierno, de perderlo. Era, bueno, justamente tratar de explicar por qué un gobierno, una fuerza política que había generado importantes transformaciones en el campo de la política educativa, en el campo de la inversión educativa, en el combate a la pobreza, que se situó por primera vez desde hacía muchas décadas por debajo del 10%, en fin, que había reconocido un conjunto de derechos importantes de las minorías, como un gobierno que objetivamente tenía tantos logros para exhibir, estaba alejándose del favor popular. ¿Cómo era que, un partido que además, por supuesto, lo digo por supuesto porque es algo que es público, sobre todo en Uruguay hay cosas, por el tamaño hay muy pocas cosas que sean privadas en este país, que públicamente, era el partido al cual yo pertenecía y al cual yo estaba votando y estaba viendo simultáneamente que en aquellos campos en los que más me tocaba el alma, por decirlo así, justo en esos campos se estaban cometiendo errores muy serios que finalmente hicieron que, la población se separara de mente y alma, podemos decir, del favor a la izquierda, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, brevemente tenemos que ningún uruguayo empieza una charla sobre educación para gente de otros países, no sabemos realmente quiénes están ahí atrás escuchando esto, sin hacer alusión la reforma vareliana, ¿verdad? Con una impronta muy democrática, podemos decir, con una voluntad muy fuerte de generar una ciudadanía basada en los principios ilustrados, de que, todas las personas accedieran a la educación
con una generación de escuelas en todos los rincones del país, una separación de la Iglesia y del Estado, que generó una matriz de una escuela pública, secular, laica, obligatoria y además sobre todo gratuita, que hizo que muy rápidamente Uruguay pudiera ubicarse en su nivel educativo, sobre todo en lo que tenía que ver en aquel momento, mitades del siglo XX, con bajísimas tasas de analfabetismo. Junto con las realidades aparecen, por supuesto, en el campo uruguayo, que es un campo de una frondosa mitología, es decir, cada cosa que existe en Uruguay siempre aparece ligado con mitos y con formas, yo diría, de fantasear y de exagerar, ¿cierto? Con aquella idea, el ideal de que, la social que se vio expresada en aquella obra de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor, con el cual yo también inicié. Bueno, la educación uruguaya empezó a tener problemas muy rápidamente, ¿verdad? Como la idea de que el Uruguay era un país sin problemas educativos hacía agua ya en los años 60. Como verdaderamente Uruguay estaba teniendo mucho éxito en alfabetizar gente, pero no tanto en lograr que las personas, terminaran la educación primaria y, mucho menos la educación secundaria. La Universidad de la República, que fue hasta 1984 la única universidad del país, era una universidad laica también, gratuita, pero sobre todo, no tanto para comentarlo con el colega argentino que vive la misma realidad, pero sí con la gente de Brasil, es una universidad, es un sistema universitario que tiene unas características que en Brasil son un poco extrañas, que es la ausencia de cupos, la ausencia de vagas. Es decir, cualquier persona que finaliza la educación secundaria está habilitada inmediatamente a ingresar a la carrera que quiera, sin necesidad de exámenes previos y sin números clausus. Es decir, de modo que si se inscriben 5.000 personas en una facultad, las 5.000 personas van a tener su lugar dentro de la universidad para poder estudiar en ella. Sin embargo, a pesar de estas facilidades en un país sin accidentes geográficos, en un país sin barreras culturales, idiomáticas, sin grandes diferencias, sin un pequeño territorio, la universidad tampoco ha logrado extender la educación universitaria a una proporción significativa de la población. Tenemos hoy una tasa de escolarización universitaria que estará alrededor del 25-30%, ¿verdad? 25 neto, 30 bruto, por decirlo así. Ahora bien, la situación de insatisfacción con la educación uruguaya cuando accede el Frente Amplio al gobierno en el año 2005 de reforma, durante el gobierno Colorado, el segundo gobierno Colorado del expresidente Julio María Sanguinetti, en la primera, me estoy refiriendo al año 96, que fue instaurado en sistema de microexperiencia y que por lo tanto no alcanzó a todos los jóvenes de secundaria y virtualmente fue deshecha y casi inmediatamente en el segundo periodo del Partido Colorado y ya inmediatamente el Frente Amplio, deshizo, podemos decir, eliminó todo rastro de esa experiencia que no había tenido resultados educativos significativos, ¿verdad? No había mejorado la calidad de la educación.
Cuando el Frente Amplio accede al gobierno, por lo tanto, estaban todas las expectativas centradas en la enorme capacidad que iba a tener esta fuerza política, que además siempre había reivindicado un saber y una expertise sobre materia educativa y cultural muy fuerte. De hecho, las primeras medidas, bueno, fueron medidas sumamente auspiciosas e inmediatamente apareció, se presentó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts el programa One Laptop per Child, y Uruguay se apresuró inmediatamente a incorporar el proyecto de una computadora por niño que, que supuso un esfuerzo económico muy importante porque, la población uruguaya es pequeña, pero también el PBI era pequeño en aquel momento, y sin embargo Uruguay se comprometió a que hubiera conectividad en cada una de las escuelas. Luego esto se extendió a los institutos de formación media y a otros institutos, y supuso que cada niño de sectores pobres, porque esto era para la educación pública, tuviera su propia computadora conectada a su centro educativo, a la escuela, y a un conjunto de recursos que eran impensables en el año, en el año 2005. Con esto se clausura la brecha digital entre pobres y ricos en Uruguay, y bueno, supone verdaderamente un salto adelante en lo que tiene que ver con el acceso a la Internet. No digo un salto adelante en materia educativa, porque esto es otra cosa bastante paradójica, y es que efectivamente no hubo mejoras educativas y de aprendizaje significativos a partir de la introducción del Plan Ceibal, pero bueno, lo que creo que igualmente es valioso en lo que tiene que ver con esta brecha digital que se estaba produciendo en el territorio uruguayo. El salario docente se incrementó durante el gobierno frente amplista un 90%, es decir, prácticamente se duplicó. La inversión por estudiante aumentó un 244%, con nuevos institutos, se contrataron muchísimos más docentes para disminuir el número de estudiantes por clase, que se redujeron a 25. Y en fin, hubo un conjunto grande de innovaciones y de inversiones que llevaron a la inversión en PBI en 15 años del 3% del PBI a el 5,4% del PBI, en circunstancias en las cuales el Producto Bruto Interno se multiplicó por 3. Significa que fue que fue un esfuerzo muy, muy sostenido. La calefacción necesariamente termina secando los ambientes y tiene consecuencias para las gargantas que... sin embargo, esto que durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez fue los primeros 5 años, fue un gobierno que terminó con una alta popularidad, con interesantes medidas auspiciosas, podemos decir, y sin embargo, el siguiente periodo, que fue el periodo de José Mujica, ya no se ganó en primera vuelta, ¿verdad? Hubo que esperar a una segunda vuelta para que Mujica ganara, que sin embargo igualmente obtuvo mayoría parlamentaria. Fue un periodo en el cual podemos decir, se incrementó una especie de diferencia entre las expectativas que había sobre la educación y la realidad. Ya el primer gobierno de Tabaré Vázquez había
cometido algún tipo de errores que tenían que ver sobre todo con la designación de las autoridades. Durante todo el gobierno del Frente Amplio, las autoridades ligadas con la educación no universitaria eran autoridades que ignoraban prácticamente todo de la educación. El primer presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, que es de donde depende toda la educación no universitaria, bueno, era un médico epidemiólogo que había pasado las últimas veintenas de su vida en la selva venezolana, estudiando a los Yanomamis, y cayó en el CODICEN, en la Administración Nacional de Educación Pública, de un modo totalmente insospechado, y tenía del sistema de educación, yo diría, un conocimiento epidérmico, por no decir una ignorancia supina. No tenía ni idea de absolutamente casi nada. El primer ministro de Educación, un ingeniero, entre ingenieros y médicos oscilaron las autoridades, las principales autoridades de la enseñanza durante el gobierno del Frente Amplio. Y bueno, y generaban debates. El primer gobierno estuvo signado por un debate educativo que, bueno, que no llevó a casi nada porque eran debates asentados en el territorio y lo que luego iba a ser más claro, con una, podemos decir, un menosprecio muy, muy claro a cualquier saber técnico especializado en materia de educación. Bueno, todo esto que ya se veía un poco raro en el primer gobierno, se profundizó en el segundo gobierno de Mujica, donde apareció claramente una especie de ataque, desprecio y ataque frontal a lo universitario, académico, profesional y todo aquello que significara un saber educativo. Yo en el artículo señalé 4 aspectos o 4 manifestaciones de este fenómeno, sobre todo de menosprecio a lo educativo, que en el campo, que para el uruguayo es bastante, yo diría bastante agresivo, ¿verdad? Por este cariño que le tenemos a la escuela pública y a la educación pública. Estos 4 apartados, que no los voy a desarrollar ahora, los voy a mencionar porque quiero ser estricta con el tiempo, yo los titulé, bueno, haciendo uso de un trabajo de un colega, de Cristian Mirza, que escribió también sobre las patologías de la izquierda y de las paradojas de la izquierda, también desde la propia izquierda, la idea de un despotismo iletrado, la idea de que, bueno, de todo aquello que fuera ilustrado, bueno, era inauténtico, era soberbio, y verdaderamente los que sabían eran aquellos que no eran ilustrados, sino que eran iletrados y que tenían una especie de privilegio epistemológico de conocimiento de la realidad de primera mano, y aparecía, por supuesto, de un modo, por decirlo así, irónico, la idea de que era mucho más importante tener la universidad de la calle que la universidad de la República, ¿verdad? Tengo la universidad de la calle, y bueno, yo sé más que vos porque estoy en la calle, porque, bueno, estuve ahí, o porque, como decía Mujica, no planté una papa, planté papas, o cosas por el estilo, ¿verdad? En segundo lugar, el Parlamento poco letrado, el Frente Amplio, que tenía mayoría absoluta en las 2 cámaras, se enorgullecía de no tener un solo abogado en la tarea legislativa. De no tener profesionales en primer lugar, pero en segundo lugar, el orgullo de no tener abogados cuando se sabe que la tarea legislativa es una tarea que, bueno, se nutre de distintas cosas, y por supuesto esto no significa quitarle valor a la legitimidad de
de que todo el mundo, de cualquiera, puede estar en el Parlamento, pero sí a los riesgos que tiene legislar sin conocer el orden jurídico. Sobre todo porque muchas de las leyes salían con los votos simples del Frente Amplio, sin ningún otro, digamos, sin la participación o los votos de ningún otro partido que sí tenían legisladores, que eran abogados, que eran expertos en leyes, y bueno, buena parte de esa legislación era luego declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, y eso era interpretado en términos políticos como que la Suprema Corte de Justicia estaba en contra de la legislación del Frente Amplio, cuando verdaderamente es que era legislación que muchas veces era inconstitucional, verdaderamente, bueno, y muchas veces inaplicable, aunque no fuera inconstitucional, por los graves problemas de, bueno, de factura legislativa, ¿verdad? Hay una técnica legislativa que era evidentemente menospreciada. Todo el tercer tema bueno, que dio lugar a múltiples artículos de prensa, múltiples debates y bueno, y mucha vergüenza, era el tema de los políticos que aparecían como profesionales pero que no lo eran. No lo eran, es decir, se adjudicaban títulos que no tenían. Esto de por sí uno puede decir, ¿verdad? Es el caso de los uruguayos, donde estamos diciendo que solamente el 25% de los jóvenes van a la universidad, que alguien no tenga un título universitario no quiere decir nada, ¿verdad? Es decir, las personas, Mujica no tenía un título universitario, otros presidentes que no tenían título universitario, nadie pide título universitario. Pero sí es más complejo ver cómo se, cómo se conjuga todo un discurso donde el tener títulos universitarios no es importante, ni relevante, ni siquiera positivo, con el hecho de que los sujetos que pertenecen a ese gobierno se los adjudiquen sin tenerlos. El caso más famoso, por supuesto, fue el del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, que, bueno, hijo de un guerrillero prestigioso en su campo, ¿verdad? Como fue Sendic, padre, bueno, llegó diciéndose que era licenciado en genética humana de la Universidad de La Habana, finalmente no tenía el título, y junto con esa idea de que, bueno, de que había estado mintiendo un título, insistía en que lo tenía, porque podía haber dicho, miren, me empezaron a decir licenciado, y bueno, lo acepté y listo. Bueno, no, él seguía insistiendo, y junto con él apareció otro conjunto de gente que está ahí mencionado en el artículo, que también, sobre todo se decían sociólogos, psicólogos, etcétera, tenían importantes responsabilidades. Una psicóloga que había entrado, una no psicóloga que había entrado como psicóloga, justamente había sido puesta a seleccionar a policías, ¿no? Es decir, aquellas personas que podían portar armas y podían bueno, actuar como policías, y bueno, finalmente fue procesada, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que fue toda una especie de escándalo por esto, porque en ningún otro gobierno había habido tanta gente, yo creo que no se había dado casos, tanta gente adjudicándose títulos que no se tenían justamente en un gobierno donde se menospreciaban esos títulos. Y luego, que esto creo que fue muy enojoso para mucha gente, sobre todo gente de la academia, toda una prédica, sobre todo de el expresidente José Mujica, en contra de los intelectuales, en contra de los académicos. Empezó a aparecer una expresión que fue bastante enojosa, que era la expresión del viru viru. Viru viru, ¿qué quiere decir viru viru? Es intraducible, ¿verdad? Pero es algo así como bla bla, ¿no? Eso de hablar sin decir nada, ¿no? Entonces,
allí hay un conjunto de declaraciones, hay un colega periodista, se puso a contar las veces que Mujica había hablado en público en contra de académicos intelectuales, y eran varias decenas, con declaraciones muy públicas de que, bueno, había un conocimiento que era el conocimiento que importaba, que era el conocimiento científico, técnico y matemático. Todo lo demás, lo educativo, lo periodístico, las ciencias políticas, la historia, todo lo que fuera, digamos, humanístico, era algo que no servía, algo que no tiene utilidad, algo que genera arrogancia en la gente y, bueno, algo que no tenía valor. Esto es muy interesante, me parece a mí, digamos, como socióloga, muy interesante porque son todos aspectos, pero sobre todo este último, que se conjugan muy bien con un discurso de derecha, ¿verdad? Que ataca a esas mismas ciencias, a estas mismas disciplinas científicas, científicas sociales, humanísticas, justamente por su carácter crítico y por su carácter, bueno, de discusión el orden bueno, y de los hechos que se están ocurriendo en la sociedad. De hecho, el propio Mujica terminó generando una propia universidad, la segunda universidad pública del país, desfinanció la Universidad de la República, en fin, atacó muy fuertemente la Universidad de la República y creó una universidad científica y tecnológica, la UTEC, la Universidad Tecnológica, en el interior del país, con unos principios que verdaderamente son unos principios muy alejados de la educación pública tradicional, con cumplimiento por objetivos, bueno, con números clausus, es decir, con un número muy acotado de estudiantes, etc. Bien, esto es para mostrarles un poco el tipo de contradicciones que había entre aquella ideología, ¿verdad? Aquella idea de la izquierda luminosa, para los que participan de la cultura uruguaya del Río de la Plata, la de la revista Marcha, la de todos los intelectuales, ¿verdad? De los años 60, de izquierda, ¿verdad? Y una izquierda que una vez que llega al poder, lo que verdaderamente hace es, como digo, sabotear, ¿verdad? Es decir, sabotear a la educación y en particular a la educación pública y justamente a ese tipo de educación o de cultura intelectual que es tan característica del Río de la Plata y que se ha caracterizado siempre por una crítica muy fuerte al poder. Al poder que, además, en el caso de Mujica, curiosamente, también era un poder que miraba con simpatía, ¿verdad? Sus relaciones con Soros, sus relaciones con Gates, sus relaciones bueno, con algún tipo de experimentación social, ¿verdad? La introducción de la marihuana, etcétera, que bueno, que hace que fuera una izquierda, yo diría que prácticamente quede nombre, pero que terminó coincidiendo en muchos aspectos con leitmotivs, digamos, con preocupaciones de la derecha, ¿verdad? Es decir, bueno, que este tipo de discurso de intelectual no prosperara. Pero bueno, esto no explica por sí solo, ¿verdad? Es decir, bueno, podemos decir el ocaso de la izquierda, sino que hay que ver también en qué aspectos la derecha encontró formas de atraer a la población de izquierda y a la población, bueno, los uruguayos son muy, podemos decir, vallistas, ¿verdad? Bueno, con una idea del Estado importante, etcétera. Entonces, yo preferí centrarme en dos aspectos importantes, que también esto sí puede ser encontrado en
en algunos denominadores comunes con el caso brasileño, que fue básicamente, la cuestión de la seguridad, ¿verdad? Es decir, el tema de la seguridad, que en el Uruguay fue un problema bien serio. Nosotros estamos hoy entre los países con mayor tasa de violencia y de homicidios, cada 100.000 habitantes de la región. Pasamos, ya está, ¿verdad? El tiempo. Sí, por favor. Entonces, por supuesto, en un discurso de terminar con la violencia, terminar con los asesinatos, con las rapiñas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una queja bien notoria en contra del avance de la agenda de derechos y una especie de cruzada en contra de la corrección política, donde aparece que toda aquella, cualquier tipo de ofensa en contra de las buenas costumbres, etcétera, que pudiera ser denunciada como tal. Me refiero a todo un conjunto de una agenda muy nutrida sobre derechos que tenían que ver con la despenalización del aborto, el matrimonio, el matrimonio inclusivo, ¿verdad?, de personas del mismo sexo y muchas otras normas que claramente progresistas, ¿verdad?, que se incluyeron aquí. Como que hubo una victimización de parte de la derecha de que no podían estar esgrimiendo los valores tradicionales. En suma, para terminar aquí, luego veremos el tipo de preguntas que puede haber. Creo que la idea de terminar con la esperanza de mejorar la educación, que es aquello que los uruguayos más hemos querido. La izquierda fracasó en mejorar la educación, podemos decir que la empeoró y sobre todo, además, que intentó desacreditarla. Y junto con esta sensación de que la sociedad se hacía cada vez más violenta, más peligrosa y al mismo tiempo más alejada de aquellas cosas que verdaderamente le importaban a la gente, hizo que, junto con otros temas como la corrupción, etcétera, etcétera, hizo que la gente quisiera cambiar. Y acá, antes de terminar, quiero hacer una aclaración que es muy importante. Uruguay no cambió hacia Bolsonaro. Es decir, el presidente que comandó, podemos decir, esta coalición es un liberal, que no es lo mismo que el conservador. Es decir, dentro de esta coalición, el partido conservador, que es el Cabildo Abierto, podemos decir lo más parecido a la derecha que hay dentro de la coalición triunfante, con el 39% de los votos, no fue con la mayoría absoluta, obtuvo el 11% de los votos. Es decir, es el cuarto partido, después del Frente Amplio, después el Partido Nacional, después el Partido Colorado y recién Cabildo Abierto. Entonces lo que tenemos es hoy un gobierno que es básicamente un gobierno liberal, que está aplicando políticas keynesianas, ¿verdad? Y que tiene como socio un partido de derecha que tiene el 10% de los votos, básicamente. Así que es temprano para hacer una evaluación, pero lo cierto es que me parece más importante explicar por qué el Frente Amplio perdió que por qué esta coalición llegó a ganar. Así que listo, muchas gracias y estoy a las preguntas que quieran hacer luego. Y por favor me remito al artículo donde todo esto está mejor articulado. Gracias. Muchas gracias, maestra Adriana, por su contribución al debate, muy provocativo. Gostaria de justificar a todos que a professora Adriana Mareiro se encontra no Uruguai e com algumas dificuldades no tempo por lá e por isso probleminha no início de nossa conexão. El multiculturalismo en Uruguay.
Sí. Bueno, la verdad es que existe alguna producción sociológica sobre el multiculturalismo en Uruguay que está ligada sobre todo a la incorporación de inmigración de distintos orígenes, sobre todo orígenes europeos, en el Uruguay. Yo quiero dejar constancia de la existencia de esa producción académica, pero al mismo tiempo quiero subrayar que, bueno, es un debate que, si bien se da en ciertos círculos, no tiene la envergadura que puede tener en otras sociedades, ¿verdad? No es lo mismo hablar de la sociedad uruguaya que de la sociedad boliviana, o que de sociedades como la brasileña, sociedades como la mexicana, sociedades de alguna manera mucho más diversas, donde es posible identificar culturas completas con su lengua particular, con sus significaciones, con su simbología, sus normas, su cultura, que sean divergentes, digamos, entre sí. El concepto de cultura en sí mismo es un concepto cualitativo que no que supone que, bueno, que hay una distinción entre ellas, ninguna de las cuales es superior a la otra, más allá de que una de las culturas pueda imponerse como un modelo hegemónico de pretensiones, digamos, de superioridad en relación con las demás. Yo diría que sociológicamente, que es donde me ubico, no es posible en Uruguay hablar de multiculturalismo del mismo modo como que se habla en otros lugares. Es decir, existen pautas y religiones. Nosotros en Uruguay tenemos un 28% de catolicismo, y un 28% de ateísmo, y en el medio un conjunto de cosas. Sin embargo, bueno, no... esas son posturas religiosas y algún tipo de costumbres que no configuran en sí mismos culturas claramente identificables, donde haya, por ejemplo, más de una lengua. Vamos a empezar por el tema lingüístico. Tenemos que tener en cuenta que es un país pequeño, es decir, somos 3.400.000 habitantes. La población de origen afro es una población que no llega al 10% y no constituye, digamos, una cultura de por sí, sino que es gente que está integrada, a pesar de que no gozan de, digamos, no se encuentran representados en los altos estratos con la misma proporción de lo que deberían encontrarse numéricamente, ¿verdad? Es decir, muy dificultosamente han llegado al Parlamento, ahora mismo tenemos mujeres afro en el Parlamento, pero bueno, evidentemente hay menor proporción de intelectuales, de académicos, de políticos, etcétera. Pero eso tiene que ver con una discriminación que es real, que es una discriminación racial, una discriminación por múltiples factores, discriminación de género, racial, etcétera. Pero es decir, no solo no hay un debate sobre el multiculturalismo en Uruguay fuerte, sino que creo que sociológicamente no lo habilita, porque elevar a la categoría del multiculturalismo, el caso uruguayo sería devaluar la categoría, por decirlo así, y no permitiría entender la dimensión que tiene el fenómeno en otros países donde efectivamente los modelos de vida alternativos
coexisten en un mismo territorio y bajo un mismo Estado nacional, ¿verdad? Entonces, bueno, yo te diría eso, es decir, el problema no es, digamos, multicultural o de multiculturalismo, y mucho menos ha llegado a haber un debate sobre multiculturalismo en Uruguay. Existe, sí, colegas que participan en esos debates desde desde su formación y de su interés. Pero verdaderamente estamos hablando de personas que compartimos una misma lengua y sobre todo, bueno, la inmigración que ha venido, que es muy reciente, ha venido también desde países latinoamericanos, Venezuela, Cuba, que bueno, son personas que rápidamente tratan de insertarse porque además vienen ya con una formación académica superior a la formación académica, educativa de la población uruguaya. Estamos captando inmigración calificada. Entonces, bueno, la pregunta yo diría que es esa, ¿verdad? Lo único que me atrevería a decir es que bueno, que se ha podido detectar como resultado de la marginación una cierta cultura de la pobreza, de la marginación, ¿verdad? Bueno, con una cierta deformación del uruguayo, no voy a decir del español, porque acá hablamos un uruguayo, un poco un idioma bastante distinto en algunos aspectos del español, pero que es producto de la marginación, y de una marginación que paradójicamente ha incrementado durante el gobierno de izquierda. Los gobiernos de izquierda han dejado 650 asentamientos irregulares más de los que encontraron. Esto es un tema muy enojoso desde ese punto de vista. Pero bueno, de nuevo, constituyen una cultura de por sí, ¿verdad? Es decir, bueno, más allá de que puedan compartir valores, que bueno, sobre cómo vivir, sobre modelos de vida alternativos, bueno, esa es una pregunta, pero yo diría introducir el debate del multiculturalismo en Uruguay, bueno, no se parece al tipo de debate que puede haber en Europa, en Francia, en Inglaterra, en Bolivia o en otros países. No, quería referirme justamente a la influencia del autoritarismo de la derecha, digamos, en la sociedad, en las instituciones. En primer lugar, me llama mucho la atención el resultado del survey hecho en Argentina, en Buenos Aires, sobre autoritarismo y neoliberalismo. La cuestión del neoliberalismo siempre es una especie, a mí me suena siempre como un insulto, más que algo con una consistencia clara detrás. En Uruguay al menos, y al menos en lo que es la teoría política, el liberalismo es algo, bueno, basta ver cómo se expresan en Estados Unidos o en otros países, ¿verdad? Si la oposición entre liberales y conservadores. La posición liberal misma, la liberal, es muy difícil de sostener. Ese es el problema que por lo general suele haber. Cómo los liberales, que son en principio liberales y respetan los proyectos de todo el mundo y aceptan absolutamente todo el mundo, eso es justamente es una postura bastante extrema que debería teóricamente ser compatible con absolutamente todas las reglas de, bueno, la libre disposición sobre la vida, ¿verdad? Por lo tanto, un liberal estaría de acuerdo con el aborto, con la eutanasia, con un conjunto, con un conjunto de prácticas que, bueno, repugnan al conservador.
¿verdad? Es decir, el conservador no quiere saber de nada con aborto, no quiere saber de nada con eutanasia, no quiere saber de nada con matrimonio homosexual, ¿verdad? No quiere saber nada con transgénero. Bueno, el liberal consecuente, bueno, le parece que los adultos tienen el derecho de hacer absolutamente lo que quieran y que el Estado o los gobiernos deberían respetarlos, ¿verdad? Claro, el problema es que ese liberalismo de costumbre, por lo general, viene de la mano con un liberalismo económico que a las personas con sensibilidad social nos cuesta aceptar. Entonces, la paradoja que es justamente esta conjunción entre un liberalismo económico que sin embargo no se acompaña con un liberalismo de costumbres, ¿verdad? Es decir, que es un liberalismo en lo económico que deja desguarnecido a los sectores populares, a los sectores pobres, a la persona de a pie, pero que tampoco le concede bueno, la libertad de decidir sobre su vida y sobre sus derechos, es decir, ejercer verdaderamente el derecho a la libertad. Entonces, es por esto que en el caso uruguayo, que por supuesto, estoy de acuerdo, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos hablando de democracias formales, Uruguay es un país donde la democracia, excepto durante el periodo autoritario, bueno, no cabe duda de que es una democracia fuerte, una democracia con mucho consenso. Entonces, bueno, aquí lo que se ha dado sí es esa conjunción que se dio en el Frente Amplio, que fue una coalición donde había gente más liberal, socialdemócratas, podemos decirla, la parte, digamos, más liberal del Frente Amplio era socialdemócrata, y bueno, y otra parte que era de derecha. Es decir, el Frente Amplio tuvo su sector de derecha, que es este sector que abomina de la intelectualidad, abomina digamos, del espíritu crítico y que es sumamente autoritario. Entonces yo aquí quiero distinguir entre lo que es, digamos, el lugar del espectro político donde los sectores quieren ubicarse, porque están en una coalición de izquierda y quieren decirse de izquierda, y las verdaderas prácticas, ¿verdad?, que tienen, que son autoritarias y de derecha, ¿verdad? Es decir, bueno, estos sectores de derecha dentro del Frente Amplio, bueno, siempre se opusieron también a la agenda de derechos, argumentando que esas son cosas de burgueses, que la agenda de derechos son cosas que verdaderamente no tienen importancia, ¿verdad? Y por otro lado, que, bueno, también existe, es decir, es innegable, no podemos negarlo históricamente, sociológicamente, no podemos negar que hay un autoritarismo de izquierda. Es decir, es imposible negarlo. Las instituciones, a mí me presentaron como profesora de la Universidad de la República, no lo soy más. Yo estuve 30 años trabajando en la Universidad de la República, pero bueno, en la Universidad de la República es muy difícil trabajar si uno simplemente adopta como forma de trabajo intelectual el libre examen, y bueno, y si simplemente confronta a los estudiantes con diferentes modos de ver la realidad para que esos modos de ver la realidad sean analizados en la clase con sus pros y sus contras, independientemente de, bueno, dar una doctrina particular. Bueno, la Universidad de la República, en particular algunas facultades, son facultades que adoctrinan desde la izquierda, y es un adoctrinamiento que es autoritario, ¿verdad? Entonces, yo diría, el autoritarismo es un eje que atraviesa la derecha y la izquierda. Hay derecha autoritaria, y tenemos ahí a Bolsonaro, a Trump y a todo un conjunto de gente que, bueno, verdaderamente no cree
en la libertad de expresión, en la libertad de pensamiento, no cree que las personas deban decidir sobre sus propias vidas, que bueno, que genera además todo este tipo de división social basada en el racismo, en la exclusión, en la porofobia, ¿verdad? El odio al pobre, el odio, bueno, existe ese autoritarismo de derecha que además está basado. La derecha no ha cambiado, ¿verdad? Es decir, la derecha hace siglos que piensa que hay una nobleza de sangre, que la gente nace en una posición y debe de quedar en ella, de que no, bueno, y de que, bueno, la dominación, los que tienen el poder deben ser obedecidos incondicionalmente, y también hay, y esto ya es un poquito más reciente, también hay un autoritarismo de izquierda donde no hay manera de debatir, de discutir, y no hay manera sobre todo de criticar. Uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años, que ha sido desesperante para las personas de izquierda, entre las cuales me cuento, que es la imposibilidad de contribuir a el autoexamen para corregir errores dentro de la izquierda. Es decir, bueno, esto, ¿no? No puede ser que el uruguayo esté pagando más y más impuestos para que haya más y más pobres. Es decir, no puede haber más asentamientos irregulares, no puede haber más miseria, no puede haber menos educación. Entonces, este tipo de negar la posibilidad de la expresión de un tipo de crítica que es para mejorar, ¿verdad? Bueno, mejoremos la educación, démosle vivienda digna a los pobres. Uruguay es un país chiquitito así, no hay razón para que haya gente pobre, no la hay. Entonces, que esos problemas no se solucionen es una cuestión de voluntad política, pero tiene que haber alguien señalándolos también. No estamos haciendo las cosas bien. Y entonces allí es donde se despierta un autoritarismo de izquierda. El autoritarismo de que si tú estás señalando que hay miseria, que hay niños que no comen, que hay gente que está pasando con este frío en la calle y que, bueno, está gente muriendo de frío, todos los años del Frente Amplio hubo gente muriendo de frío en la calle. Bueno, ese tipo, si tú estás diciendo ese tipo de cosas, entonces es que estás a favor del gobierno, a favor de la derecha o a favor de un gobierno antipopular, cuando justamente la preocupación de la crítica es la integración. La preocupación de la crítica es mejorar y que el Frente Amplio, digamos que la izquierda cumpla las promesas de la izquierda. Es decir, que la gente logre estudiar, que todo el mundo tenga su plato de comida, que todo el mundo viva en una vivienda digna, que con estos fríos que tenemos aquí, estamos los que tenemos una vivienda digna y están los que no la tienen, y no la tienen por insuficiencia y por soberbia y autoritarismo de los gobiernos de la propia izquierda. Acá diría, la derecha está teniendo incidencia actualmente, sobre todo a través de las redes. La vez pasada le decía a una amiga, están sueltos, están sueltos y tienen legitimidad. Todo aquello que era criticado como políticamente incorrecto se está diciendo, se está atacando abiertamente a las mujeres que están ocupando cargos públicos, se está atacando toda la agenda de derechos, se está atacando, la cuota, la posibilidad de que haya algún tipo de cuota política, y eso se ve mucho más
que en las autoridades de gobierno más de derecha se ve mucho más a través de sujetos, de individuos, que a través de las redes están tratando de, bueno, volver hacia atrás algunas de las conquistas, pero que son de este tipo, son de tipo de, tienen que ver sobre todo con la agenda de derechos, porque no pueden decir que quieren que haya más pobres, porque verdaderamente hay una estadística allí que dice que hay un 10% de pobres, pero verdaderamente las condiciones de vida de los pobres, bueno, son tremendas y exceden en mucho a ese 10% estadísticamente oficial, podemos decir. Yo creo que el principal daño que ha terminado haciendo el proyecto político de izquierda en Uruguay es dejar la certeza de que el Frente Amplio o la izquierda es un partido más y hace política igual que los demás. La izquierda tiene o tenía la pretensión de hacer otra forma de hacer política, una forma de hacer política donde no hubiera pretensiones de los políticos, porque más allá de las ideas están las personas concretas, que esas personas concretas no llegaran a la política para enriquecerse, no llegaran a la política para robar, no llegaran a la política para expropiar bienes y dinero del pueblo en su beneficio. Creo que el principal problema que ha tenido la izquierda en América Latina es mostrar que no son más que otro conjunto de gente que tiene intereses económicos más allá de los intereses de permitir el desarrollo pleno de los pueblos. Ha habido escándalos de corrupción en todos los gobiernos de izquierda. Entonces la respuesta es, también la derecha es corrupta, por supuesto, pero se supone que la izquierda no lo sería, ¿verdad? Es decir, que la derecha sea corrupta o que mire por los intereses de los poderosos es algo que ya lo sabemos. La cuestión era por qué la izquierda comete ese tipo de errores. Y cuando los comete, porque todos somos humanos y en una fuerza política donde tienen el 50% de la gente y todo un Estado para llenar de funcionarios, siempre puede haber gente corrupta. En esos casos, la única solución era apartar a esas personas corruptas de la gestión. Y cuando aparecía un acto de corrupción, cortarlo de raíz. Entonces, si los países, Uruguay, Argentina, Brasil, Venezuela, tenemos problemas para, dentro de nuestros propios países, defender la limpieza de una forma de izquierda popular, sensible, bueno, no egoísta de hacer política, ¿cómo no nos va a costar juntarnos con otros países donde de pronto, bueno, esas cosas ocurren? América Latina efectivamente tiene ese tipo de problemas que viene de la herencia ibérica, latina, española, portuguesa, italiana. Bueno, pensemos que, una ministra sueca compró una barra de chocolate con una tarjeta del gobierno y fue destituida. Parece una broma. Aquí nosotros, bueno, no nos fijamos en esas cosas, ¿verdad? Es decir, menos del $1.000.000 de robo, ni nos preocupamos, ¿verdad? Es decir, es parte de la cuestión. Yo creo que estoy convencida de que el problema que tiene la izquierda hoy es de haber comprometido la certeza
de que se iba a manejar con una ética diferente de la ética de la derecha. Entonces, cuando la ética ha sido comprometida, ya carece la izquierda, ya ha abandonado la izquierda, esa pretensión de superioridad moral que tenía, de preocuparse por los pobres, porque cada dinero, cada centavo que se queda un funcionario para sí, es un centavo que no va a una escuela, a un comedor o a una vivienda. Entonces, creo que el problema que está teniendo la izquierda es, primero, de credibilidad y de ética. Y la segunda, porque de nuevo, no importa que ellos hayan robado más, como se dice acá, ellos robaban más, no me importa, lo nuestro era no robar, la primera. Y la segunda, entender que bueno, para un país como el Mercosur, como el Uruguay, que está en este Mercosur, bueno, hay que entender también que Brasil no es Alemania y que Argentina no es Francia. Es decir, ninguno de los dos tiene vocación integradora. Uruguay estuvo bloqueado por Argentina, ¿verdad? Durante el gobierno de los Kirchner. ¿Qué socio comercial te bloquea? Entonces, acá tenemos, digo, con toda la simpatía y con todo el cariño que le tenemos a los argentinos, que por suerte nos ponen ahí esa ciudad fantástica para ir cuando podemos, que es Buenos Aires. Y bueno, y los brasileños a quienes adoro. Pero lo cierto es que son cuestiones que también tienen que ver con una cultura y que, bueno, yo no, es decir, yo todo bien, digo, con distintas formas de ver la integración, pero si no te dejan comerciar con tus vecinos y con dentro del Mercosur, bueno, el Mercosur no puede ser un impedimento para que los países comercien con quienes quieran. Uruguay ahora mismo tiene su segundo, creo que es el segundo mercado uruguayo es China. Es China. Bueno, ¿qué vamos a decirle a la gente que le vende a China? Que no debe venderle a China porque mejor que le venda a América Latina. Bueno, América Latina no le compra, por eso hay que ir a vender a China. Entonces, yo creo que la cosa es compleja, que la cuestión no se limita a la cuestión de ideas, que todas las ideas finalmente cesan, y este es el desafío, cesan por el dinero. El dinero nos termina afectando. La sensibilidad social se nos va cuando los gobernantes se pueden llevar la plata para la casa, sean de izquierda, de derecha o de donde sea, ¿verdad? Y lo mismo ocurre lamentablemente con los países. Bueno, la comunidad fantástico existe hasta tanto empiece a haber dinero en pugna. Entonces la cuestión es hasta qué punto nosotros vamos a generar este consenso de que tenemos que ser ante todo personas éticas, y que la izquierda tiene que ser ética, porque es lo único que le da a la izquierda el beneficio de la confianza de la gente, de que el pobre sepa que, bueno, nadie se va a hacer rico a costa de la pobreza de esa persona, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que tenía que decir. Y, perdón, lo último, educación, educación, educación. Cómo se paran todos los prejuicios y toda la superstición que trae toda la discriminación y el programa de derecha con educación, y en eso estamos, creo, todos comprometidos los que estamos acá. Ok. Valeu, professora Adriana Marrero. Foi um encontro maravilhoso.